Vale, pues muchísimas gracias. Pues eso es muy esencial que se nos pueda escuchar correctamente y perfectamente para que la palabra sea bien entendida. Porque si la palabra no se entiende, entonces estamos de más. Creo que algo esencial que tiene la escritura es que la palabra hay que oírla, hay que comprenderla y hay que someterse a la palabra. Es imposible que la persona se pueda someter a la palabra si no la comprende y es imposible comprenderla si no se escucha, si no se oye con el oído espiritual. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo voy a leer un texto bíblico, capítulo 2 y verso 7 del libro de Génesis. He dicho que iba a predicar un tema de antropología y compartiré más bien, ¿vale? Compartiré más bien hasta donde pueda. Capítulo 2 y verso 7. Dice la escritura que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bien. Estamos en el capítulo 2. Ahora tenemos que recurrir al capítulo 1, donde dice la escritura, capítulo 1 y verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí hay un punto, una coma y una separación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos hablando de un principio de creación, no hablando de un principio de que nuestro Dios tiene principio, sino que estamos hablando de que nuestro Dios, que no tiene principio, sí estableció un principio para todo el universo. El universo tiene un principio de creación y la escritura dice que el que creó los cielos y la tierra fue nuestro Dios. Entonces ahí podríamos hablar muchísimo en contra de algunas sectas o algunas denominaciones que dicen que no ha sido Dios que ha creado el universo, sino que ha sido la teoría del Big Bang y también la evolución, hablando la evolución del ser humano, Charles Darwin. ¿Vale? Ahora bien, capítulo 1 y verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos al capítulo 2 y verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Capítulo 1 y verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó, ya no creó, sino que formó. Capítulo 1, creación. Capítulo 2, formación. Ahora, ¿qué fue lo que formó Dios? Según la escritura, lo que formó Dios fue la materia externa, la parte externa, la parte material. El ser humano, cuando hablo ser humano, está la mujer también incluida. El ser humano estamos compuestos de dos sustancias, sustancia espiritual, sustancia terrenal. Y en el capítulo 2 y verso 7 dice la escritura que Dios formó al hombre de la materia llamada tierra. Ahora, la tierra está creada en el capítulo 1, dice la escritura. La tierra es lo más antiguo de la creación, excepto los cielos. Luego, después de los cielos, es la tierra, porque dice la escritura que Dios creó los cielos, primer, segundo y tercer cielo, y después de haber creado los cielos, creó la tierra. En la tierra es antes que el sol, que la luna y también que las estrellas, porque eso fue creado después, a continuación. De todos los planetas, el más antiguo es la Tierra.
¿Por qué quiero resaltar esto? Para poder entender que el ser humano está creado desde el principio de la creación. El ser humano, la parte externa, ¿vale? La parte material está creada desde el principio de la creación. Desde que Dios creó la tierra, el ser humano está creado en la materia llamada tierra. Ahora vamos al capítulo 2 y verso 7. Entonces Jehová Dios formó de lo que ya tenía creado. Voy a poner un ejemplo y así lo entendemos. Yo fui carpintero y sigo siendo carpintero y aún hago algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer una mesa o una silla de madera, yo tengo que ir al campo, cortar un árbol o varios árboles para recoger la madera. Luego, una vez que yo tengo la madera, la traigo al taller, a la carpintería, y con las herramientas preparo la madera, y una vez que yo tengo la madera preparada, formo lo que yo quiera. Dentro de mi capacidad como carpintero, tomo las herramientas, tomo la madera y formo una silla, formo una mesa, o un sofá, un dormitorio, todo de madera. Ahora, ¿yo he tenido que crear algo? No. Solamente lo que he tenido que hacer ha sido darle forma a lo que ya estaba creado. He tenido que ir al campo, coger la madera y darle forma, pero el árbol ya tenía la mesa o la silla o lo que quisiéramos fabricar de madera, ya estaba fabricado en el árbol, solo que tenía que cortar el árbol y tomar la madera y darle forma. Pues eso fue lo que hizo el Señor cuando Dios formó al hombre. Lo formó de la materia que ya estaba creado. Por eso el ser humano es más antiguo que toda la creación que viene a continuación después de la creación de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, el ser humano, ya están creados desde el principio de la creación. Solo que Dios no le da forma hasta el capítulo 2 y verso 7. Pero sin embargo, están creados el ser humano, el hombre y la mujer está creado ya en el capítulo 1 y verso 1. Entonces, lo que hizo Dios después de haber creado la tierra, dar órdenes al sol, a la luna, a las estrellas, crear los animales, crear los peces, crear la vegetación, la naturaleza, ahora dice la escritura que Dios, de la materia que ya tenía creada, que era la tierra, formó un hombre, ¿vale? Formó la parte externa, la parte material, porque el ser humano estamos compuestos de dos sustancias y una de ellas es la sustancia terrenal. Por eso es que el ser humano somos terrenales, pero también somos espirituales. Somos espirituales por la parte celestial y somos terrenales por la parte de la tierra. Entonces, ahora Dios formó al hombre, pero sin embargo, el hombre está inerte, no tiene vida, porque la vida del ser humano no pertenece aquí a la tierra. Lo que pertenece a la tierra es el cuerpo, pero no la vida interna del hombre, porque la vida interna del hombre ha sido puesta por el mismo Dios, ha sido directamente depositada por el mismo Dios dentro de aquel hombre, vamos a utilizar este término, dentro de aquel hombre que había formado de la materia terrenal, porque la materia terrenal no tiene vida en sí propia. Aquí en todos los planetas que hay, que sepamos nosotros, y por medio de la Biblia, que sepamos nosotros, el único planeta que hay vida de Dios es en la Tierra. Porque después de que Dios creó al hombre, formó al hombre, depositó vida de él en aquel hombre llamado Adán. Por eso aquí en la Tierra es el único planeta que creo yo que haya vida de Dios. Por eso dice la Escritura en el principio que en el principio la tierra estaba vacía. Claro, ¿por qué estaba vacía? Porque no había vida de Dios en la tierra. Al no haber vida de Dios, la tierra estaba vacía. Pero una vez que Dios depositó su propia vida en aquel hombre llamado Adán, ahora sí hay
hay vida de Dios en la Tierra. Y a partir de ahí, todos los planetas han tuvido envidia de la Tierra porque en ninguno de ellos Dios ha depositado vida de él, sin embargo depositó vida de Dios en el planeta llamado Tierra. Entonces, entendemos, hermanos míos, que la materia externa es la materia terrenal. Hemos sido extraídos de la misma tierra. Por eso la Biblia enseña y recalca que el ser humano, cuando parte de esta vida, cuando el ser humano muere, la tierra clama lo que le pertenece. ¿Por qué? Porque hemos sido extraídos. La tierra clama el cuerpo que ha sido extraído de la materia terrenal. Por eso, cuando la persona muere en este mundo, la tierra clama lo que le pertenece, y dice la Escritura que el hombre vuelve al polvo de donde había sido tomado. Claro, porque el cuerpo le pertenece verdaderamente, le pertenece a la tierra. Pero hay bueno, a ver si pudiera llegar ahí, a ver si pudiera llegar, ¿vale? En esta noche, para poder entender que nuestro cuerpo, aunque ha sido extraído, fabricado de la materia de esta tierra, la Biblia enseña, San Pablo enseña que nuestro cuerpo es santo porque ha sido santificado con la sangre inmaculada de Jesucristo. Entonces, nuestro cuerpo, al ser santo, no le pertenece a la tierra porque Cristo pagó también, con su sangre también pagó por nuestro cuerpo. Por eso San Pablo enseña que cuerpo, alma y espíritu son propiedad privada de Jesucristo, el cual nos compró con su propia sangre. Por eso es que nuestra resurrección, después de que suene la trompeta, nuestra resurrección es completa en las tres áreas, en cuerpo, alma y espíritu. Aunque nuestro cuerpo se vaya a la tumba y se desvaneciere por el paso de los cientos o milenios de los años, está la promesa bíblica que Él del mismo polvo hará que nuestros cuerpos sean otra vez glorificados. Por eso San Pablo enseña que se siembra con el cuerpo de corrupción y se recoge con el cuerpo de gloria. Entendemos, hermanos míos, que nuestro cuerpo de gloria es extraído, nace, es fabricado nuevamente de nuestro propio cuerpo terrenal. También nace el cuerpo de gloria. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere en el Calvario, al comprar nuestro cuerpo, al santificar también nuestro cuerpo, de ahí nace, porque nuestro cuerpo no morirá para toda la eternidad, sino que será temporalmente mientras está sometido en la tumba fría. Por eso el capítulo 5 del libro de Juan enseña categóricamente que él dice: no os maravilléis de esto, porque la hora viene y la hora es que los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que Él llame a los que están en la tumba y que oigan la voz del Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser si la parte inmaterial, la parte interna, la persona cuando fallece automáticamente son trasladados al paraíso, es decir, a la presencia de nuestro Dios, al cielo? Vamos, es trasladado al cielo, ya está con Dios. ¿Cómo puede ser que llame a la gente o al muerto o a la persona que está en la tumba si no tiene vida? Vamos al capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hebreos. Posiblemente en algún texto me equivoque, porque estoy hablando de memoria, ¿vale? Capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hebreos. Dice la Escritura que su palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, parte el alma y el espíritu y penetra dentro del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones que tenemos ocultos o ocultas dentro de él. Por lo tanto, vamos al por qué este hombre llamado, que no sabemos cuál es el que escribe el libro de los Hebreos, pero sí entiendo que este hombre era médico. ¿Saben por qué entiendo que era médico? Porque las palabras que este hombre dice solamente las puede entender un médico que entienda medicina y por supuesto forense. ¿Por qué? Porque él divide la persona en las tres partes, divide el alma a un lado, el espíritu a otro y el cuerpo a otro. Pero atención, estamos hablando de la parte
de la parte material, de la parte carnal. Dice que penetra su palabra hasta las coyunturas y también hasta los tuétanos. Claro, su palabra es viva y es eficaz. Tiene poder, es gloria y tiene toda la autoridad porque su palabra es santa y es pura y es poderosa. ¿Por qué? Porque es la misma voz de Dios Todopoderoso el que gobierna a la persona que ha nacido de nuevo. Por eso es su palabra, la persona que ha nacido de nuevo, dice que penetra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos. Y los tuétanos es algo que va escondido dentro de los huesos. Es lo último en desaparecer de la tumba. Claro, su palabra ha llegado hasta ahí. Los tuétanos son unas células fibrosas que hacen fortalecer el calcio y los huesos para que el esqueleto de la persona sea bastante firme, fuerte, para que tenga bastante consistencia. Pues la palabra de Dios, dice la Escritura, que llega hasta las células que componen los tuétanos. Claro, por ejemplo, voy a utilizar este término y me pongo yo de ejemplo. Por ejemplo, somos creyentes, llevamos años en el Señor, pero vamos a utilizar este término y me pongo de ejemplo yo y así no molestamos a nadie, ¿de acuerdo? Vamos a ver, yo soy una persona, hace 3 años y medio, voy a utilizar este ejemplo, hace 3 años y medio a mí me dio un infarto. Entré en el hospital con un infarto agudo y libré porque Dios quiso que no partiera en ese momento. Pero vamos a imaginarlo al revés. Vamos a imaginar que yo en ese momento hubiera fallecido. El Antonio ha muerto, solamente quedan en la tumba. Tendría que cogerlo mi compañera, mis hijos y mis hermanos, me llevarían a la tumba y ahí quedaría el Antonio en el olvido. Todos de luto y con el tiempo los lutos han desaparecido. Vamos a utilizarlo así y así no molesto a nadie. Mi mujer seguiría de luto, ¿de acuerdo? Ahora, han pasado años. La gente se ha olvidado de mí, la familia se ha olvidado de mí. Han pasado 18, 20 años y vamos a imaginar que hay un día que cumplo años y que mi mujer me trae un ramo de flores. Pero vamos ahora a utilizar la palabra, como dice el apóstol San Pablo, que él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Tenemos que unir el capítulo 4 de Tesalonicenses, lo tenemos que unir con el capítulo 5 del libro de Juan y también unirlo con el capítulo 15 del libro de Corintios, porque los 3 capítulos están hablando los 3 justamente de lo mismo y los 3 tienen cumplimiento en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, donde dice la Biblia que vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me dijo: sube acá. Ahí tenemos el arrebatamiento de la iglesia universal, la iglesia junta universal arriba en los cielos. Ahora bien, ¿por qué dice el capítulo 5 que llamaría a los que estaban en la sepultura y oían y iban a oír su voz? Claro, porque el Antonio, cuando conoció al Señor, su palabra penetró en las coyunturas y en los tuétanos. Dice el libro de los Hebreos, la palabra de Dios llegó hasta las células que componen los tuétanos. Por eso es que cuando el Señor descienda en las nubes, yo que estoy en la sepultura me llamará quizás por mi propio nombre y las células mías que fueron llenas, impregnadas por el poder y por el impacto de la palabra, cuando Él descienda en las nubes, las células mías oirán la voz del Hijo de Dios y mis mismas células recompondrán nuevamente el cuerpo de gloria. Es decir, que el cuerpo de gloria nace del cuerpo que se ha ido a la tumba. Por eso San Pablo enseña que se siembra con el cuerpo de corrupción y se recoge con el cuerpo de gloria. Por eso entendemos, hermanos, que las células de los tuétanos han sido impregnadas. Por eso dice el capítulo 5 que llamará a los que están en la sepultura y oirán la voz del Hijo de Dios. Claro, no tendría mérito porque el alma y el espíritu ya están arriba con Dios y es lo que tiene verdaderamente la vida. No tendría mérito que llamara al cuerpo. Claro, tiene que llamar al cuerpo porque ha comprado el cuerpo, no le
le pertenece ya a la tierra, anteriormente sí le pertenecía a la tierra. Por eso la Escritura enseña, San Pablo, que hemos sido comprados en cuerpo y que nuestro cuerpo ha sido santificado por la sangre de Cristo. Claro, cuando Cristo ha muerto en el Calvario, ha pagado el precio por su sangre, por nuestro cuerpo, lo ha santificado, pero también lo ha comprado. Por eso cuando descienda en la nube de gloria con la voz de trompeta, nuestro cuerpo tiene que resucitar de las mismas cenizas y transformarse en el cuerpo de gloria, porque nuestro cuerpo es santo, ha sido redimido y ha sido comprado y santificado también por la sangre de Cristo. Por eso es que nuestra resurrección a nivel creyente nacido de nuevo, nuestra resurrección es completa en las tres áreas, completa en cuerpo, en alma y en espíritu. Que Dios sea glorificado en esta noche. Por eso Dios en el capítulo 2 formó al hombre de la materia de esta tierra. Por eso es que la tierra clama lo que le pertenece. ¿De acuerdo? Ahora bien, me faltarían horas para poder ampliar todo este tema, pero vamos quizás a profundizar un poquito por encima en el tema central. Ahora bien, tenemos al hombre formado, pero no tiene vida. Ahora vamos a depositarle la vida. Dice la Escritura que Dios sopló en él aliento de vida. Cuando dice que la Escritura, que Dios sopló en él aliento de vida, es que depositó vida de Dios en aquel muñeco o en aquel hombre llamado Adán. Depositó vida de Dios. Por eso es que el hombre tenemos un montón de atributos comunicables que Dios compartió con Adán, porque tiene tres atributos, nuestro Dios, que son los tres atributos incomunicables, que son omnisciente, omnipotente y omnipresente. Nadie, ni el mayor ángel de mayor rango, participa de los tres atributos, pero sin embargo tiene, creo que son unos 16 o 17 atributos inherentes, se le conocen como los atributos comunicables. Y los atributos comunicables hemos participado el ser humano porque la vida de Dios fue depositada en aquel hombre llamado Adán. Por eso, si Dios tiene voluntad, el hombre también tiene voluntad. Si Dios tiene amor, Dios es amor, también el hombre tiene amor. Si Dios tiene justicia, también el hombre tiene justicia. Es decir, que tenemos de los atributos que Dios tiene comunicables, hemos participado en la rama caída por medio del tronco caído en el huerto del Edén, que fue Adán. Por medio de la genética que Dios plasmó en aquel hombre llamado Adán, por medio de la genética ha sido transmitida a todas las genealogías. Por eso es que Adán es el tronco y todas las genealogías son las ramas que han nacido de aquel tronco, y todo lo que aquel tronco tuvo en el principio y participó en el principio fue transmitido a todas las ramas. También como Adán pecó, también fue transmitido a todas las ramas, y por eso todo el fruto que nace de las ramas nace con la rama, o mejor dicho, nace con la caída del huerto del Edén. Nacemos todos con el pecado original, y es nada más y nada menos que la concupiscencia de pecado. Por eso ningún ser humano nos podemos librar de la concupiscencia de pecado. ¿De acuerdo? Ahora bien, dice que puso vida de Dios. Cuando dice que puso vida de Dios, estamos hablando que el hombre es tricótomo. Respetamos, yo por lo menos soy una persona que respeto a la gente que cree en la dicotomía, que somos solamente dos partes, pero yo lo respeto, pero yo voy a compartir lo que yo creo que somos tricótomos, que la palabra tricótomo nace del griego, del hebreo. La palabra tricótomo nace del hebreo y está hablando de tripartito, que somos formados en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Por eso el autor de los Hebreos hace una buena incisión, hace una separación. Cuando él está hablando de la parte
inmaterial, la parte interna del hombre, dice que hace una división, una separación, divide el alma a un lado y divide el espíritu a otro lado. Y luego por la otra parte tenemos la parte material, que son las coyunturas y los tuétanos. Entonces, entendemos que el hombre es tripartito, miremos por donde lo miremos, el ser humano es tripartito en cuerpo, alma y espíritu. Porque no podemos decir simplemente que somos cuerpo y espíritu, porque si no carecíamos de nuestra propia identidad. Por eso Dios es tan caballero que puso el espíritu, que es la vida, pero apartado del espíritu puso el alma. El alma es la identificación de cada una de las personas que existen en todo el universo. Aunque hayan nacido dos gemelos idénticos, que los padres los puedan confundir, que no haya una diferencia, tengo que deciros que en espíritu son igual, pero en alma no, porque cada uno tiene su propia identidad. Aunque sean gemelos, cada uno tiene su propia identidad porque es el alma que tiene cada una de las personas, porque dentro del alma va la identidad de cada una de las personas. Por eso tiene las tres partes del alma fundamentales son la mente, son la voluntad y son las emociones, que es el corazón. Podríamos hablar de la fuerza y también del intelecto porque está significando lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora puso el espíritu y también puso alma, la identidad. Ahora, dentro de la identidad tenemos algo llamado su conciencia, porque el ser humano fue creado con conciencia, pero también fue creado con la subconsciencia. La subconsciencia está puesta en la parte más baja, que es el alma, y en la parte más alta es la conciencia, que está puesta en la parte más alta, que es el espíritu. Amén. Por eso cuando Adán estuvo en el huerto del Edén, la mente de Adán era limpia y transparente al 1000 por 1000. Por eso aquella sabiduría que tuvo Adán, aquello fue algo fuera de lo normal, algo que nuestra mente no puede captar, porque San Pablo enseña que por mucho que queramos exigirnos, jamás vamos a alcanzarlo, porque dice San Pablo, porque ahora vemos por un espejo oscuro. El espejo oscuro que habla San Pablo es nuestro propio cuerpo, que no nos permite divisar el más allá, porque ha sido limitado por medio de la caída de Adán. Hubo una distorsión, se distorsionó Adán por completo, y hubo un gran desequilibrio en la persona. Por eso es que el pecado ha traído un gran desequilibrio universal. Entonces, ahora podemos entender que el hombre, después de que ha pecado en el huerto del Edén, sigue teniendo la misma alma, sigue teniendo la misma identidad, tiene su propia identificación, pero a partir de la caída del huerto del Edén, el hombre empezó a morir, dice la Escritura. Y Dios le dijo a Adán, no toques, el día que toques de este fruto, ciertamente morirás. No le prohibió, pero le aconsejó que no tomara de él, porque el día que tomara de él, moriría. ¿Acaso Dios crea algo que pueda crear muerte o pecado? No. Lo que Dios, aquel árbol, llamaba la atención. No sabemos qué clase de fruto es. La Iglesia Católica ya sabéis que utiliza el manzano, que Eva tomó la manzana y acabó todo. Nosotros no podremos decir qué clase de fruta es, porque nuestra Biblia de Reina Valera, revisión 60, y varias revisiones que tenemos, jamás han puesto nombre al árbol y al fruto del árbol. Sí sabemos que era un árbol llamativo, codiciable, que era bueno para alcanzar sabiduría, no sabemos qué clase. Pero atención, el pecado era haber desobedecido a la voz de Dios. No era el árbol, era la desobediencia. Por eso dice la Escritura que Adán y Eva han sido echados fuera del huerto del Edén, y dice la Escritura, y vivió Adán 930 años, creo que son 930 años, y dice la Escritura, y murió Adán, porque lo que Dios dijo en el huerto se cumplió fuera, y Adán murió y fue sepultado, vamos a utilizar esta palabra, y fue sepultado. La tierra clamó lo que el Dios había utilizado. El cuerpo de Adán fue a la tierra.
Ahora, compañeros, estamos tocando por encima un poquito la parte del alma. En el alma, ahora en el alma es donde tenemos la caída del pecado. Porque el espíritu, una vez que el hombre ha dejado de tener comunión con Dios, el espíritu muere. Por eso San Pablo enseña que estábamos muertos en los delitos y en los pecados. Pero Cristo, al morir en el Calvario, por medio de la redención del pacto de la sangre, nos hizo renacer de nuevo. Lo que estaba muerto en los delitos y en los pecados, que era el espíritu, ha resucitado ahora en nosotros. Lo que estaba muerto, que era lo que tenía que dirigir, ordenar, corregir, mandar, que era el espíritu, estaba muerto. Y como estaba el espíritu muerto, también está la conciencia muerta, porque la conciencia está puesta en el espíritu. Por eso siempre hemos dicho que ha habido ciertas cosas que han hecho ciertas personas y hemos dicho, no tiene conciencia. Claro, es que no tiene conciencia, la tiene, pero la tiene muerta. ¿Se recuerdan ustedes de aquel hombre llamado José Bretón que mató a 2 niños que eran hijos suyos de 5, 4, 5, 6 años y luego los hizo desaparecer en una hoguera que prendió? Este hombre tenía aparte de que tenía la conciencia muerta, tenía la conciencia totalmente poseída por los demonios. Entonces, ahora, hermanos míos, cuando nuestra conciencia, que está dormida juntamente con el espíritu, no puede sentir, no puede divisar, no puede ver las cosas espirituales porque está en oscuridad. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ver el reino de Dios si su alma, si su espíritu, si su conciencia están en tinieblas? Es imposible que una persona inconversa pueda ver las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo. Es imposible, por eso mucha gente ha venido a nuestras capillas, hemos orado, según ellos han aceptado al Señor, pero al poco tiempo no los hemos visto practicando las cosas del mundo. Esa gente no ha nacido de nuevo, ¿vale? Porque dice la Escritura que la persona que ha nacido de nuevo, primera epístola y capítulo 5 del libro de Juan, dice que la persona que ha nacido de nuevo no vive en una práctica de pecado. Pecar, pecamos todos, pero no vivimos en la práctica de pecado. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué quiero hacer resaltar este tema, mejor dicho, este tema que estoy compartiendo, para poder entender, hermanos míos, que nuestra alma, nuestro espíritu en un tiempo no tenía vida de Dios, porque nuestro espíritu estaba muerto y ahora teníamos solamente el alma, la que reinaba. ¿Por qué reinaba el alma? Por medio de la subconsciencia. No era la conciencia, sino que era la subconsciencia. Por eso nosotros, antes de conocer al Señor, le dábamos todo lo que el cuerpo y el alma pedían, le dábamos todo lo que pedían, porque para el inconverso pecar es un placer pecar. ¿Quién dice que no? Tengo que deciros que antes de conocer a Dios hemos sido inconversos la mayoría y pecar es un placer, pero ahora hemos renacido y ya no reina el alma ni la subconsciencia, sino que ahora ha nacido el espíritu y también se ha despertado la conciencia. Ahora la última decisión, la última palabra la tiene el espíritu y la conciencia. Ahora San Pablo enseña en el capítulo 5 de Gálatas, hacer pues morir en vosotros. Y voy a decir algunas cosas, ya que estamos en una alta hora de la noche y quizás pues no haya niños, no haya mujeres escuchando, ¿de acuerdo? Y dice San Pablo, hacer pues morir en vosotros. No dice Dios, no dice el Espíritu Santo, sino que somos nosotros propios los que tenemos que hacer morir fornicación, lascivia, adulterio, inmundicia, lujuria, pleitos, iras, contienda, inimistad, odio, rencor. Es decir, todo eso
lo tenemos que hacer morir nosotros, cosa que antes era un placer vivir ahí porque no teníamos vida de Dios. Al no tener visión espiritual, vivíamos en oscuridad y todo era un placer. Le dábamos al cuerpo todo lo que pedía y también el alma, porque el alma también quiere participar del pecado. ¿Por qué? Porque hay ciertos pecados que no solamente afectan al cuerpo, sino que también afectan al alma. ¿De acuerdo? Porque un celo no está en el cuerpo, sino que un celo está en el alma. Un odio no está en el cuerpo, un rencor no está en el cuerpo, eso está todo puesto en el alma, puesto que es espiritual y pertenece a la vida espiritual y no a la terrenal. ¿De acuerdo? Sí que habla de unos cuantos pecados que le pertenecen al cuerpo, pero otros le pertenecen a la vida espiritual, que es al alma. Por eso el alma es lo que tenemos nosotros que convertir. San Pablo lo enseña: hacer morir en vosotros los deseos, los placeres y los designios terrenales. Porque al alma también le llama la atención. Claro, mientras no tenemos vida de Dios, le dábamos al alma lo que quería. Por medio de la subconsciencia era lo que reinaba. Pero una vez que el espíritu y la conciencia han sido despertados, atención, que el cuerpo sigue pidiendo. Porque el cuerpo ha sido fabricado aquí de esta tierra y el pecado ha caído aquí en esta tierra y por lo tanto al cuerpo le pide los placeres que hay en este mundo. Pero ahora nosotros, que al tener vida de Dios, ya no le podemos dar al cuerpo lo que pide, porque ya no es el alma la que reina y la que dirige, sino que ahora la última palabra la tiene el espíritu. Porque ahora el espíritu sí que tiene vida por medio del nacimiento nuevo, porque lo que ha nacido en nosotros ha sido el espíritu y la conciencia que estaban muertos o dormidos, dice San Pablo. Ahora bien, vamos, que el cuerpo pide. Ahora el alma no lo puede determinar por sí solo si le permite al cuerpo que peque, no, porque ahora hay una parte más alta que es la que reina, la que dirige y la que ordena, que es el espíritu. Ahora bien, ¿cómo es que el cuerpo le pide al alma que le permita pecar? De acuerdo, pero ahora el alma, como no lo puede determinar por sí solo, tiene que tocar al espíritu. ¿Y cómo llega el alma al espíritu? El camino que utiliza el alma para poder llegar al espíritu es la subconsciencia. Por medio de la subconsciencia toca la conciencia. Pero ahora nuestra conciencia, como está despierta, la conciencia le transmite al espíritu que el alma le ha transmitido que el cuerpo quiere pecar. Pero ahora si nosotros no tenemos, que no vivimos cerca del Señor, que no estamos convertidos al Señor, atención, atención, que sí podemos caer en querer pecar. Pero ahora si nosotros estamos fortalecidos, que hemos convertido el alma, que hemos convertido la voluntad, que nos hemos convertido al Señor, tengo que decir que no es tan fácil de caer en el pecado. ¿Por qué? Porque ahora la última palabra la tiene el Espíritu y el Espíritu le dice, por medio del camino llamado conciencia, toca la subconsciencia y le dice al alma que el cuerpo no le permite pecar. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo peca, el alma peca y el espíritu peca. Estamos hablando de gente no creyente. El alma peca, el cuerpo peca y el espíritu peca. Por eso en el juicio del trono blanco, los que son condenados serán juzgados en cuerpo, en alma y en espíritu. No tengo tiempo para poder llegar ahí, ¿de acuerdo? Pero serán juzgados en cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Por qué juzgará a los tres? Porque los tres han sido conscientes de haber cometido el pecado. El cuerpo porque pide,
el alma porque cede y el espíritu porque lo permite. Pero sin embargo, en el creyente nacido de nuevo ya no es así. ¿Por qué? Porque miren, el inconverso, la persona que no ha nacido de nuevo, ha nacido un nacimiento por la vida natural, pero sin embargo muere dos veces. Nace una vez y muere dos veces. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde dice que el cuerpo, que es lo que había sacado de la tumba de la sepultura, que es el cuerpo, y el alma, que era la vida que estaba en el Hades, fueron unidos y fueron lanzados juntos al lago de fuego. Y dice la escritura, y esta es la muerte segunda. Mueren dos veces, pero sin embargo, el creyente hemos nacido de nuevo y tenemos dos nacimientos, nacimiento por la vida natural y nacimiento por la vida espiritual. Pero qué detalle que solamente morimos una vez. Hemos nacido dos veces y morimos una vez. La gente condenada ha nacido una vez y muere dos veces. Vaya detalle, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo quiere pecar, le pide permiso al alma y el espíritu, que es el que tiene la última palabra, no se lo permite pecar. Ahora, unos minutillos más, ya creo que llevo 40 minutos. Porque, querido, me faltarían, os prometo de verdad, necesitaría horas y horas. Voy a tocar un poquito por encima, ahora que ya estamos, que hemos nacido de nuevo, ya tenemos el espíritu y la conciencia despiertas, cosa que anteriormente no lo teníamos. Pero ahora sí tenemos el espíritu y la conciencia está despierta. Ahora bien, cuando hemos cometido algún pecado, aún supiendo que estamos cometiendo el pecado, lo hemos cometido y ahora el pecado lo que ha herido es la conciencia de la persona, porque ha tocado la conciencia. Ya no es simplemente el alma, sino que ahora el pecado toca la puerta llamada conciencia. Por eso el rey David en el capítulo 32, después de que había cometido aquel pecado tan terrible que estaba prohibido en los 10 mandamientos y en las 613 leyes, que no hubiera cometido aquello, dice: se agravó sobre mí tu mano y había un gemir en mí de día y de noche. Ahí tenemos la conciencia, porque el pecado se paga tanto terrenal como espiritual. Se paga en el cuerpo y también se paga en la vida íntima, en la parte inmaterial. El pecado lo pagamos sea como sea, de una manera u otra, seguro estoy que pagamos el pecado aquí en la tierra. Y démosle gracias a Dios. Y démosle gracias a Dios que tenemos un cuerpo terrenal para poder pagar los pecados, para que un día no los tuviéramos que pagar en el infierno. Gracias a Dios por ello, que pagamos el pecado aquí, pero que un día vamos a vivir toda la eternidad en santidad en la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de la conciencia, cuando la persona ha nacido de nuevo, la conciencia está despierta. Y dentro de la conciencia, voy solamente tres pequeñitos detalles y paso el tema, ¿vale? Hay una sala llamada la sala del resentimiento. Esa es una sala. Tenemos otra sala llamada el sentimiento de culpabilidad y tenemos otra sala llamada el remordimiento. Bien, dentro de la sala llamada sentimiento de culpabilidad, cuando hemos cometido algún pecado, la conciencia nos está diciendo que hemos desobedecido a Dios. Y ahora, como nosotros reconocemos, porque tenemos vida de Dios, reconocemos, aunque no sea públicamente, pero sí internamente y en la presencia de Dios, reconocemos que hemos cometido tal pecado y ahora, mientras no pidamos perdón a Dios, hemos herido
la sala llamada sentimiento de culpabilidad. Y me siento culpable porque reconozco que he cometido tal pecado. Pero soy tonto yo de guardar ese pecado y no pedirle a Dios perdón, porque la Biblia enseña que la persona que se arrepiente y confiesa el pecado que ha cometido, dice la Escritura que poderoso es Dios para perdonar todos los pecados si verdaderamente a Él se los confesamos. Entonces, la sala del resentimiento es una sala peligrosa porque ahí escondemos rencillas, escondemos hechos, cosas de la vida del pasado y estamos resentidos contra alguien. Pero no voy a tocar ahí porque no tengo tiempo. Pero la sala del remordimiento es también cuando hemos cometido algo y nos declaramos autoculpables, nos remuerde la sala llamada remordimiento y a mucha gente y gente creyente, y por desgracia lo digo y con dolor, a mucha gente le ha llevado al suicidio. Yo vi caer una persona de un quinto piso. Cuando cayó al suelo, imagínense ustedes. Pero ha habido a otras personas que el remordimiento le ha llevado al arrepentimiento. La Biblia enseña que Judas le remordió la conciencia por dentro de tal manera que este hombre se ahorcó y murió. Le llevó al suicidio. Pero sin embargo el apóstol Pedro dice en la Escritura que el remordimiento le llevó al arrepentimiento. Este hombre pidió perdón y el Señor le volvió a perdonar. 45 minutos, pienso que lo voy a dejar por aquí. Espero que haya sido de bendición. Espero que por lo menos este tema que he querido compartir, que necesitaríamos muchas horas para poderlo desbrozar un poquito más, hablar un poquito más de cada una de las tres partes. Pero bueno, yo hasta aquí ya llevo 40 y pico minutos. Os voy a pasar el micro y espero que haya sido de bendición. Os paso el micro y que Dios os bendiga grandemente.